Bien, chicos, vamos a hacer ese también repaso de la semana número 6 correspondiente a la escritura, la segunda parte, donde veremos la acentuación de las palabras de acuerdo a la ubicación de su sílaba tónica o del lugar que ocupa esta, ¿no? En las palabras polisílabas. Entonces, conoceremos diversas reglas para poder tildar estas palabras. Empezaríamos con las reglas generales, entonces, en las palabras polisílabas. Polisílabas indica entonces que están formadas por varias sílabas, ¿no? Las palabras, de acuerdo a la ubicación de la sílaba tónica, se van a clasificar en palabras agudas, palabras graves, palabras esdrújulas y sobresdrújulas, ¿no? Empezaríamos con las primeras agudas, también llamadas oxítonas, las cuales tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba, siempre contando de derecha a izquierda, ¿no? Esta fuerza de voz con la que pronunciamos una palabra, que lo vimos en la semana número 4, también en el acento, esta sílaba tónica tiene mayor fuerza de voz. Entonces, cada vez que recaiga en esa sílaba, la palabra será aguda, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo cartel, cordel, por ejemplo, cordel, cordel. Esta palabra tiene la mayor fuerza de voz en esta sílaba, en del, cordel. Entonces, es considerada una palabra aguda. Llevarán tilde cuando terminan en consonante N, consonante S y también en vocal. Una vez que ubiqué la mayor fuerza de voz, me fijo en su terminación. Por ejemplo, guachimán, tengo 3 sílabas y la mayor fuerza de voz recae en esta última, guachimán. Termina en consonante N, así que puedo por esa razón tildar. Eso es lo que voy a entonces a revisar cada vez que tenga una palabra. Entonces tengo bypass, la mayor fuerza de voz recae en la última, termina en S, por eso puedo tildar. Plane E, acá hay una secuencia de vocales. ¿Qué secuencia es? Es un hiato simple. Dos vocales abiertas se separan, forman sílabas diferentes. Al separar tengo 3 sílabas y recae en la última de ellas, en la E. Planeé. Entonces, terminación vocálica, puedo tildar. Contribuí. Recae en la última sílaba, la unión de dos vocales cerradas diferentes forma un diptongo, así que permanecen en una misma sílaba. Se tilda la vocal y, y se mantiene el diptongo en esa palabra aguda. Samurai es el mismo caso. Recae en la última sílaba, secuencia de vocales, hay diptongo, se somete a las reglas. Es una palabra que termina en vocal, así que se tilda sobre la vocal abierta. Samurai. No puede ser en la I, samurai, tendría que decirlo y no es así la pronunciación. Entonces, una vez que nosotros ubiquemos la mayor fuerza de voz en una sílaba, si es la última, será aguda. Luego me fijaré en qué casos debo de tildar. Solo si la terminación es N, es S o es en vocal, puedo tildar estas palabras, ¿no? Los dictongos, como hemos visto, o el hiato simple, se someten igual a las reglas de tildación. Es, digamos, nueva, quizás para ustedes, es la regla que indica que cuando termina en un grupo consonántico, es decir, en una secuencia de consonantes como las S, T, S, la LF, etcétera, este es un grupo o secuencia consonántica, no llevan tilde, no se tildan en ese grupo. Entonces, tic-tac tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba, pero
no lleva tilde porque hay una secuencia de consonantes. Aunque la última sea una S, no debe de tildarse porque le precede otra consonante. Lo mismo sucede con Roblox o Minigolf, que tienen esa misma combinación, ¿no? No deben de tildarse. En el caso de la Y, tiene sonido vocálico al final, pero no se tildan, ¿no? Spray, Uruguay, por ejemplo. Después tenemos las palabras graves, también llamadas llanas o paroxítonas. Estas avanzan una posición más, es la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, donde se va a enfatizar, avanzar. Y la regla dice que debe de tildarse cuando terminan en cualquier consonante menos en NS un vocal. No se tildarán si terminan en esas letras, ¿no? Entonces tengo que hablar primero ese requisito. Palabra, por ejemplo, grave, puedo decir, acordaron, y tengo el énfasis en la penúltima sílaba, acordaron, acordaron. En esta sílaba, entonces es una palabra grave, la mayor fuerza de voz recae en la penúltima sílaba. Otros casos, tengo fénix, no digo fénix, sino fénix, recae en esta, y me fijo ahora en la terminación. La regla dice que puedo tildar cuando terminan en cualquier consonante excepto en la NS en vocal. Esta palabra termina en X, entonces sí puedo tildar, porque no es ni N ni S. Lápiz, también porque termina en Z. Indócil, termina en consonantes diferentes de NS. Por eso acordaron no lleva tilde porque termina en N y no debo de tildar. Pullover, igual, termina en R. Requiem termina en M. Entonces, se someten a... Ahora, ¿cuándo puedo también tildar? A diferencia de las palabras graves se tildan cuando tiene consonante, tildar, ¿no? Además, puede tildarse también si termina en Y. Entonces tengo cyborg, ahí está la mayor fuerza de voz en sí, y hay una secuencia consonántica. La secuencia es la B y la E, y la R y en tríceps, la P y la S. Por esa razón puedo tildar en tri, porque es una palabra grave que termina en secuencia o grupo consonante. Forceps, larynx, igual. Estas palabras graves tienen secuencia consonántica que estoy subrayando, ¿no? Esa es la condición. Y en el caso de la Y no afecta en jockey, se tilda porque la Y es, digamos, considerada como consonante y distinta de ni ese, digamos, ¿no? Y se puede tildar, ¿ok? Aunque tenga sonido vocálico. ¿Sí? Estamos haciendo un repaso. Acabo de ver que está ingresando Nadine. Hola, Nadine. En el caso de la palabra cuando, es una palabra que va a tener una tilde diacrítica también, ¿no? Cuando son interrogativos llevan tilde y cuando son relativos no. Entonces se va a depender justamente del énfasis con el que tú vas a hallar esa palabra, ¿no? Porque dónde, cuándo, cómo, cuál, ¿no? Vamos a verlo en un momento. En el caso de las esdrújulas y sobresdrújulas, vamos a observar que como esdrújulas también se le conoce como proparoxítona y la mayor fuerza de voz está en la antepenúltima sílaba.
Ya está en la tercera posición. Todas, sin excepción, llevan tilde. Todas. Entonces yo voy a decir indómito, tilo, sándwich, tilo. Siempre que recaiga en esta ubicación, tilo automáticamente. Si la palabra tiene secuencia vocálica, por ejemplo, acá en zoólogo hay una secuencia de 2 vocales abiertas. Me acuerdo de esas formas en las que 2 vocales abiertas se deben de separar porque hay un hiato simple. Entonces, la O con la O se debe de separar y al separar recae en esta ubicación. Entonces, está en la antepenúltima y se tilda automáticamente. En fríísimo sucede lo mismo. La secuencia de vocales, solo que estas dos son cerradas iguales y las cerradas iguales forman un hiato simple. Entonces, al separar, yo digo fríísimo. Recae en esta ubicación y tildo por ser esdrújulo. En cuídate, tengo secuencia de vocales, dos cerradas diferentes, siempre permanecen juntas, forma dictongo, entonces al tildar mantengo la unión. Cuídate en la I, ¿no? Esas son las esdrújulas. Miss, también puede ser la Luego palabra están riqui. las sobresdrújulas, como hija, La palabra riquísimo también puede ser esdrújula. riquísimo, Sí, pero ese es, a ver, sí, claro, si tú lo enfatizas riquísimo, claro, recae en la antepenúltima sílaba. ok, Así es. gracias. En la sobresdrújula, estas palabras se forman por verbos más pronombres personales, son formas también compuestas. Y al someterlas a estas reglas, recae justo antes de la antepenúltima sílaba. Por eso se le dice tras antepenúltima sílaba. Entonces, siempre también llevan tilde, ¿no? Siempre se van a tildar, al igual que las esdrújulas. Y cuando, por ejemplo, digo compárteselo, partir, compárteselo, se cae antes del antepenúltimo. Díganoslo en di. Recítenoslo en sí, antes del antepenúltimo. Véndesela en ven. Quítenmela en qui. ¿Eh? Entonces las sobresdrújulas se forman justamente por verbos, ¿no? Adheridos a los pronombres personales. Solo que la ubicación donde se enfatiza es en la sílaba que se encuentra antes de las esdrújulas o antes de la antepenúltima sílaba. Después vimos, ha habido preguntas básicamente de palabras graves, esdrújulas, así que hay una serie de reglas en general, pero vamos a ver ahora la tilde que se coloca en las palabras monosílabas que cumplen más de una función gramatical. Esta tilde es especial, es una tilde llamada diacrítica. La tilde diacrítica. Entonces tenemos, por ejemplo, las reglas de las palabras monosílabas. Cuando hablamos de una palabra monosílaba implica que hay palabras formadas únicamente por una sílaba. Monosílabos solo tienen una sílaba, ¿no? Una única sílaba. Y por regla general no llevan tilde, ¿no? Se escriben sin tilde, con excepción de aquellas palabras que tienen más de una función gramatical. Solo en esos casos, ¿no? Solo en esos casos.
Entonces tenemos palabras monosílabas como ve, vi, vio, pie, guión, huí, ruin, fui, di, dio, seis, es, fe, que muchas veces tildan y no es correcto, o ti, el pronombre, también lo tildan y no es correcto. Pan, mes, guión, truán, no deben de tildarse, no deben de tildarse, cumplen una única función gramatical. En cambio, vamos a encontrar monosílabos que sí tienen una tilde que se colocará de manera especial en alguno de esos casos. Esa tilde es la tildación diacrítica, que diferencia las palabras que se escriben igual pero que tienen significados diferentes, ¿no? Categorías diferentes. Y por ejemplo, lo podemos encontrar en el monosílabo él, ¿no? Él puede ser un pronombre personal que reemplaza a la tercera persona, ¿no? A la tercera persona. Él me habló de ti, él escucha la clase, él es mi mejor amigo, en esos casos, ¿no? Pero cuando él actúa como un determinante artículo, o sea, es un presentado gramatical del nombre, en el género masculino no llevará tilde. Por ejemplo, el libro, el auto, el novio, el cuaderno, ¿no? Todo lo que yo quiera señalar, el tutor, etc. En el caso de tú, llevará tilde diacrítica cuando actúa como un pronombre personal. Es la segunda persona, igual que él, ¿no? Que es la tercera, tú es la segunda. Tú eres, siempre en concordancia con el verbo, tú eres responsable, tú estudias, ¿no? En cambio, el tú no llevará cuando es un determinante, pero posesivo, expresa pertenencia sobre el sustantivo. Tu libro, tu idea, tu maestra, etcétera, ¿no? Siempre señalando al nombre, pero como posesión. No llevará tilde. Estas dos, digamos, son muy sencillas, se usa constantemente en las conjugaciones, por ejemplo, verbales. Mi. Mi llevará tilde cuando es un pronombre personal que sustituye o hace referencia a la primera persona, al yo, ¿no? A mí me gusta el fútbol. O sea, soy yo al que le gusta el fútbol. Me gusta, a mí me gusta. Me y mí son pronombres personales que actúan, digamos, en diversas funciones, ¿no? Entonces lleva tilde diacrítica este mí, cuando es pronombre personal, ¿no? Yo volví en mí, de repente se desmayó, entonces yo volví en mí y lleva tilde. ¿Cuándo no lleva tilde? Cuando es un determinante posesivo, igual que el anterior tú, solo que este mí expresa la pertenencia de la primera persona. Mi celular, ¿ven? Mi idea, no es tu idea, sino mi idea. Mi amigo, no llevará tilde. O cuando es un sustantivo referido a la nota musical, como nota musical, mi ni si llevan tilde. Mi menor, mi mayor, ¿no? Sí, este sí llevará tilde cuando es un pronombre personal que reemplaza a la tercera persona. Reemplaza a él o a ella. Por ejemplo, yo puedo decir, él solo piensa en sí mismo o ella solo piensa en sí misma. ¿Sí? Reemplaza a la tercera persona. Llevará tilde. También cuando es un adverbio de afirmación, como el que señala, ¿no? eh, esta, este consentimiento, ¿no? Sí o hizo mucho frío, ¿no? Es un adverbio de afirmación. O cuando actúa como sustantivo, expresando la aprobación o el asentimiento, siempre y cuando le anteceda algún determinante. Por ejemplo, el sí. Es diferente decir sí o hizo frío. Sí, te acepto. Ahí es adverbio.
Pero cuando digo el sí, ¿no? Ana le dio el sí en el altar, ¿no? Sí actúa como nombre, ¿no? Ganó el sí en el referente, actúa como sustantivo, va con tilde. Sí no llevará tilde cuando es una conjunción. Puede ser una conjunción como enlace, subordinante, que encabeza las, por ejemplo, la condición, ¿no? En las oraciones compuestas subordinadas, por ejemplo, adverbiales, ¿no? Si tomas leche, crecerás. Este sí encabeza una idea para indicar esa condición. Para crecer, ¿no? Si tomas la leche, crecerás. O cuando expresa una acción completiva del verbo que precede. Por ejemplo, pregúntale si desea leche. Pregúntale esto. ¿Es esto? Si desea leche. ¿Sí? Este sí completa la idea del verbo preguntar. También cuando actúa como sustantivo, nota musical, joven, canta en si mayor, igual que el mío, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces tengo que acordarme todas estas reglas para poder luego resolver los ejercicios, la forma de poder asimilar, ¿no? Toda esta, eh, todas estas reglas es practicando, leyendo, ¿no? Escribiendo en todo momento de manera adecuada, ¿no? Después tenemos de. De va con tilde cuando forma el verbo, como forma parte del verbo dar, ¿no? En un tiempo determinado. De su mejor esfuerzo. De la respuesta. Del vuelto, por favor. Allí va con tilde. Del verbo dar. Pero cuando actúa como un nexo, como un enlace subordinante, nos lleva tilde. Es una preposición. El hijo de Luis es abogado. Ahí nexo, ¿no? O cuando es referido a la letra D, es decir, actúa como un nombre. El ejemplo que tenemos es bordó la letra D en el paño. Sería un error solamente quedarnos hasta la consonante, ¿no? La escritura de la letra D es DE, ¿no? D, va sin tilde. Luego tenemos C, viene del verbo tanto ser como de saber. En ambos casos debe de tildar. C solidaria, no sé tu nombre. El primero refiere al verbo ser responsable, ser un buen hijo, viene de ser, va contigo. No sé tu nombre, viene del verbo saber. Cuando sé no lleva tilde diacrítica es cuando actúa como un pronombre, que puede ser referido a la tercera persona del singular o del plural. También puede ser parte de una forma impersonal, ¿no? Entonces decimos, por ejemplo, Rosita se peina el cabello. Ello se respeta, ¿no? Sustituye a la tercera persona. Te, te lleva tilde cuando es un sustantivo que hace referencia a la planta, la infusión o la bebida, ¿no? ¿Te gusta el té verde? ¿Quieres té o café? Ahí va con tilde. Pero también no llevará tilde cuando es un sustantivo solo que este sustantivo está refiriéndose a la letra, a la escritura de la consonante T. Así es su letra T, se escribe TE, sin tilde. También el otro sustantivo es de la planta o de la bebida o infusión. Esa es la diferencia. También T no llevará tilde cuando es un pronombre que reemplaza a la segunda persona. Te lo envié por correo. ¿A quién? A ti. Ese T reemplaza a la segunda persona. Y tenemos más. Más es un adverbio. Puede ser adverbio, un cuantificador. Va con tilde
Por ejemplo, cuando decimos Alex corre más rápido que tu perro, más rápido. Puedo también decir comió o comió más, ¿no? Ahí más lleva tilde. Adverb. También como cuantificador, tiene más canas. O cuando señala el signo matemático, coloque el más como nombre entre las cifras. Conjunción equivalente a pero. No llevará tilde cuando es una conjunción adversativa. Te llamé, mas no contestaste. Te llamé, pero no contestaste. Se está refiriendo a eso. Expresa esa oposición. Digamos, hasta ahí son los monosílabos. Y luego podemos encontrar la palabra aún. Aún llevará tilde y forma una separación cuando se puede reemplazar por todavía. Este aún se sustituye por todavía. Aún no ha terminado de leer el libro. Todavía no ha terminado de leer el libro. Se puede reemplazar y ahí va con tilde aún. Se separaría en dos sílabas. Pero aún podría estar sin tildar cuando puede reemplazarse por aunque o a pesar de, ¿no? Tiene un valor concesivo, señala cierto obstáculo. Aún siendo enemigos, se respetaban, ¿no? A pesar o aunque eran enemigos, se respetaban. Pero el valor que se le da mayor es cuando lo puedo reemplazar por hasta, incluso, también. Un valor inclusivo o ponderativo. Por ejemplo, aún dormida te recita los poemas de Vallejo. Incluso dormida te recita los poemas. O hasta dormida te recita. O sea, tengo que reemplazar para saber si lleva o no lleva tilde. Entonces acá se mantiene en una sola sílaba. Y aquí está la tildación en los interrogativos y exclamativos. Me preguntaba una de ustedes, creo que era Nadine, sí, Nadine, con el caso de cuándo, ¿no? Cuando tenemos esta tildación, pues estamos diferenciando a los interrogativos y exclamativos frente a los relativos. Los interrogativos, exclamativos llevan tilde, ¿ya? Se escriben con tilde. En cambio, cuando son relativos y las conjunciones, no se tilda, ¿ya? No se tilda, no llevan tilde. Entonces, sin tilde, relativos y las conjunciones. Con tilde. Pronombres interrogativos. ¿Cuánto te costó el libro? Dime cuánto te costó el libro. Exclamativos. ¿Qué frío hace? Si supieras qué frío hace, no vendrías por acá. Averigua el cómo, el dónde y el cuándo de aquellos sucesos. A ver, tenemos cuando son preguntas directas o indirectas, enfatizamos. ¿Cuánto te costó? Dime cuánto, forma directa, indirecta, enfático. Exclamativo es lo mismo, formas directas cuando están presentes los signos, formas indirectas no están presentes, pero son enfáticos. Ese es el uso que va con tilde. Pero también cuando estas palabras están sustantivados es porque tienen como antecedente algún artículo, ¿no? Algún determinante. El cómo, el cuándo, el dónde, el por qué. Se escribirán entonces estas palabras con tilde. Van sin tilde
Cuando son relativos. Pueden estar como pronombres relativos, ¿no? O adverbios relativos. El libro que leí, ahí está el que está como antecedente al nombre. Moisés, quien es médico, encabezan estas proposiciones llamadas subordinadas adjetivas, ¿no? O aquí, la manera como baila, de cómo no es enfático, ¿se dan cuenta? Entonces modifica manera. Son relativos. Y cuando son conjunciones, lo mismo, ¿no? Son nexos. Pueden ser conjunciones completivas como este que, ¿no? Julia sabe que el libro es interesante. No digo sabe qué libro, no. Sabe que el libro es interesante. Conjunción que completa. Dalí es tan honesta como su padre. Nexo. Cuando el Papa lo dice, será verdad. Cuando el Papa lo dice, ven, no es enfático. Está actuando entonces como una conjunción. Esa sería entonces la forma. Bien, entonces antes de continuar, bueno, acá hay las formas complejas. Vamos a terminar con esta para que podamos resolver preguntas. Esta es una acentuación diferente a la tilde diacrítica, diferente a las otras formas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que la acentuación gráfica de formas o expresiones complejas puede darse en palabras compuestas que están unidas sin guión. Los compuestos escritos en una sola palabra se someten a las reglas de acentuación como si fueran voces simples. Por ejemplo, 100 pies. 100 pies. Tengo 100 más pies. Al unir, lo pronuncio como una sola palabra y la acentuación recae en la última sílaba, en pies. Al ser aguda, terminada en consonante S, tilde la palabra. Eso es lo que sucedió ahí. En el otro caso, décimo séptimo. Décimo más séptimo, cada uno debería mantener su tilde, ¿cierto? Si estuvieran separados, décimo, como esdrújula y séptimo también. Pero cuando lo uno, voy a pronunciar y recae justamente en la antepenúltima sílaba. Décimo séptimo. Entonces se tilda por ser esdrújula. Corta más césped, se juntó y pronuncio corta césped. Como grave terminada en D, puedo tildar. Entonces se someten a las reglas las palabras unidas sin guión. Cuando las palabras se unen con el guión, nos dice la regla que mantienen la acentuación gráfica que les corresponde como voces autónomas, o sea, que mantienen la acentuación de la palabra de manera básica, ¿no? Económico, separo, yo sé que es esdrújula, por eso lleva aquí. Social, recae en cial, es aguda y no se tila porque termina en él. Israelí, recae en li y es aguda, aguda, que termina en vocal y lleva ti. Palestino, igual, palestí, grave terminada en vocal, por eso no lleva ti. Hispano, grave terminada en vocal, no lleva ti. Árabe, esdrújula y lleva ti. Se someten entonces simplemente de manera independiente a estas reglas. La tercera son los adverbios que se han formado de adjetivos, ¿no? Que tienen esa base. Y al agregar la terminación mente, se convierten en adverbios. En adverbios. Entonces tenemos, por ejemplo, fácil, que es el adjetivo. Al pronunciar fácil, recae en fa.
grave terminada en N, lleva tilde. Si yo le agrego la terminación mente, la regla dice que se mantiene la tildación si el adjetivo lo tuviera. Lo mismo sucedió en ágil, grave, termina en L, lleva tilde y va a mantenerse al agregar mente. Increíblemente. En el caso de increíble, sucede que hay un hiato acentual. Los hiatos acentuales se forman por vocales abiertas seguido de vocales cerradas tónicas. Esa cerrada, la I, por ejemplo, la U, va a tildarse automáticamente sin respetar la regla general. Eso es lo que sucede. El hiato acentual no respeta las reglas generales de tildación. Entonces, increíble, por esa razón llevaba tilde por el hiato, a pesar que era grave terminada en vocal. Si agrego la terminación mente, es un adverbio y mantiene la tildación. Finalmente, las formas verbales con pronombres enclíticos, que hemos visto en el caso de las sobresdrújulas o esdrújulas, pues va a someterse también a las reglas, ¿no? Se someten a las reglas de acentuación, de acuerdo a la palabra resultante. Yo digo siéntese, el verbo siente, va a ser el pronombre, formo, siéntese. Entonces se vuelve esdrújula, por eso lleva tilde. Ayúdalas, otra esdrújula, al verbo ayudar se agregó el pronombre las. Dímelo, otra esdrújula, ¿no? Se somete a las reglas. Bien, entonces Nadine, que está presente aún, y para los que van a ver seguramente este video, pues vamos ahora a practicar estas reglas en la primera pregunta, ¿ya? Para que puedan resolver.
A ver cuál era la respuesta. En la primera pregunta teníamos que indicar cuántas tildes se han empleado, ¿no? En el párrafo que tenemos. Entonces vamos a subrayar. A ver, dice. Perdón, que estoy un poco agripada. Sin saber cómo ni cuándo, sin saber cómo y cuándo, después de haber atravesado, después aguda, ¿no? De haber atravesado calles con muchísimo, muchísimo tránsito, brújula, encontró Buda por fin la dirección que buscaba. La casa estaba en un barrio pequeño y más pacífico y desierto que cualquier otro que él hubiese visto, que él hubiese visto. Las ventanas de la casa estaban medio cubiertas por las enredaderas. La campanilla del timbre vibró a lo lejos, suave y plácidamente. Plácida lleva tilde, al agregar mente lo mantiene. Nadie salió aguda, termina en vocal. No pudo percibir ningún ruido en el interior de la casa. Presionó otra vez el botón blanco y no sonó. Un viento frío, frío y un hiato acentual, y en la vocal cerrada, movió, movió súbitamente, súbitamente las hojas de los árboles. Cuando por tercera vez, que cuando no es enfático, así que no lleva tilde, cuando por tercera vez volvió a tocar, un sudor helado lo cubría. Hiato acentual, por eso lleva tilde sobre la vocal cerrada. Tenemos que hallar 23 palabras que requerían tilde. En la letra entonces C sería la respuesta correcta. En ese texto hemos visto entonces diversas reglas, no solo de las palabras polisílabas, sino también con tilde diacrítica y con tilde especial en las palabras compuestas, ¿no? Vamos a hacer la pregunta número 2 ahora. A ver, damos un momento para poder trabajar. Miss, ¿podrían ser la D o la E? A ver, vamos a ver si es la D o la E. Decía las palabras tónicas, que cuáles, todas las que hemos visto hace un momento, se escriben con tilde diacrítica cuando tienen sentido interrogativo, para diferenciarlo de sus correspondientes homónimos átonos, que son justamente los relativos, ¿no? ¿En qué enunciado se ha aplicado correctamente dicha tilde? A ver, nunca me agradó la manera como trataba a los demás. Si te das cuenta, cuando leemos
Este cómo no es enfático, ¿no? Así que no lleva tilde, es un error, ¿no? A lo mejor, ¿no? Es correcto. A la torta le pusieron tantas velas cuantos años cumplía. Te das cuenta, es continuo, no enfatizas, entonces no es correcto. Le pusieron tantas velas cuantos años cumplía. ¿Ves? Se interrogará a quienes hayan presenciado el crimen, a quienes hayan presenciado. Tampoco enfatizamos. Se interrogará a quienes hayan, cae en la siguiente, ¿no? Palabra. La D. Les expliqué a los turistas cómo llegar a la Plaza Mayor. Les expliqué a los turistas cómo llegar. Aquí ese cómo es cabeza o es, digamos, enfático porque completa también esta proposición subordinada sustantiva. ¿Qué explicaste a ello? Le expliqué cómo llegar. Este cómo es enfático. Lleva tilde, es un interrogativo. ¿A quién les explicaste esto? A los turistas, ¿no? Este cómo se eleva la fuerza de voz al pronunciar. Entonces actúa como un interrogativo y esta es mi respuesta. Vamos a ver la otra. Celia, como te he enseñado, corta el pescado y la cebolla. Como te he enseñado, ¿ves? Entonces tampoco lleva tilde. Así que era la letra D, ¿no? La E ya sabes por qué no. Al pronunciar, además te vas a dar cuenta, ¿no? Estás elevando un poco más el tono de la voz o no. Les expliqué cómo llegar. Cambio acá dice Celia, como te he enseñado, corta el pescado. No es cómo te he enseñado, sino como te he enseñado, corta el pescado. La manera como trataba, ¿ves? Entonces, Si no estuviera la E, ahí tal vez podría ser o no. si no estuviera qué, La E, o sea, como te he, cómo te he enseñado, si te preguntas, sí. Si me hubieras preguntado, ¿cómo te he enseñado? Es diferente. ¿Cómo te he enseñado? Ahí hay una pregunta directa, ¿no? ¿Cómo te he enseñado a cortar el pescado? Es distinto, ¿no es cierto? Tú preguntas, ¿cómo te he enseñado? O cómo te enseñaron a cortar el pescado. Ahí es distinto al pronunciar. ¿Cómo te enseñaron a cortar pescado? Es interrogativo, ¿te das cuenta? Dime cómo te enseñaron. ¿Vale? ¿Cómo te enseñaron? Igual es enfático, son interrogativos ya sean formas directas, indirectas y llevan tilde. ¿Ves? En cambio acá no es esa la intención. Acá te dicen, como te he enseñado, corta el pescado y la cebolla. ¿Te das cuenta, Nadine? sí, sí, ¿Ya te fijaste cómo enfatizas en las oraciones? sí. Qué bueno, qué bueno. Hombre. Bien, vamos entonces ahora a otra pregunta. Vamos a aprovechar que está solita por acá para ir resolviendo. Y ya los chicos que ingresan, igual puedo empezar de nuevo, no hay problema. A ver, resuelve la pregunta 3.
Estoy entre la D y la A, Miss. Vamos a ver entre la D y la A, ¿no? La D y la A. Vamos a leerlos. Aquí tenemos también mención a la tilde diacrítica, que ya sabes que se utiliza para diferenciar aquellos monosílabos que cumplen diversas funciones, ¿no? Gramaticales. También señalan a las palabras polisílabas, aquellas que tienen más de una sílaba y por eso se someten a las reglas generales como agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas. Pero también hay interrogativos y exclamativos que van a tener más de una sílaba, pero que se coloca tilde diacrítica para diferenciarlos de los relativos, por ejemplo, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, dice, determine qué enunciado presenta uso adecuado del acento ortográfico. Vamos entonces a ver. Dice, que él gane tanto no me extraña. Trabaja más que tú. Que él gane, este que no lleva tilde. Él sí por ser pronombre. Que él gane tanto no me extraña, dice. Trabaja más que tú. Y hay un error. Descartada esa A, entonces. En la B dice, si te invito a una taza de té, ¿le darás el sí al proyecto? Entonces, este sí es una condición. Si te invito a una taza de té, y cuando es condicional, no lleva tilde, ¿no? No se tilda. Está muy grueso, creo. A ver. Ya, entonces, este sí no lleva tilde. Si te invito a una taza de té, está bien. Té y té están correcto. Le darás el sí, acá faltó sí con tilde, porque es un sustantivo que indica asentimiento. Faltaba, ¿no? Letra C. ¿Qué quiere el niño? ¿Qué quiere el niño? ¿Que se lo den todo resuelto? Entonces, esta es correcta, ¿no? ¿Qué quiere el niño? Este qué es enfático. En cambio, este otro no empieza con ese énfasis, ¿no? Que es continuo, con una conjunción. Que se lo den todo resuelto, que se lo den, no dice que se lo den, no. Que se lo den todo resuelto no es enfático. Entonces no se tilda, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos diferenciando entonces al interrogativo de la conjunción que. Mi respuesta estaba en esta letra. Vamos a ver las demás. A ti y a mí nos aclaró que sí era cierto, mas no le creo. Ese ti como monosílabo sabemos que nos lleva tilde. Ni en cambio sí. Nos aclaró que sí era cierto. Este sí como afirmación lleva tilde. Que sí era cierto. Mas no le creyó. Este más nos lleva tilde porque equivale a pero. Entonces no se tilde. Es una conjunción adversativa. Descartada, por eso la D. Y en la E decía, sin dolor, ¿cómo podríamos saber qué es la alegría? ¿Cómo podríamos, ahí sí es correcto el cómo, saber qué es, acá faltó empático, interrogativo, saber qué es la alegría? Así que la respuesta estaba en la letra D. Es correcto colocar qué, interrogativo, y no colocar tilde al que cuando es conjunción. ¿Ya? Nadine, ¿te diste cuenta, hija? Entonces, Sí, Miss, sí. vamos a seguir avanzando. Ya. En esta pregunta
Se observa básicamente sobre el hiato, que es la secuencia, nos dice, de dos vocales que se pronuncian en sílabas distintas, como leer, leo y leí. Se conocen dos clases de hiato, el simple y el acentual. El hiato acentual se tilda con independencia de las reglas generales de acentuación. Sí, el hiato acentual se tilda sin respetar estas reglas, ¿ya? En consecuencia, señala la serie de palabras que debe tildarse por contener hiato acentual. A ver. ¿Podría ser la semis? Ya, vamos a ver si es la C. A ver, la C me dices, ¿no? Maullan, está bien, lleva tilde, es una tilde. Ya, el hiato, ¿no? Dice, señale la serie que debe tildarse por hiato acentual. Entonces ahí sí hay. Heroínas, heroínas también, hiato acentual. Egoístas, egoístas, correcto, está ahí. Pero aquí no había hiato. Oigan, oigan, aquí hay dictongo. Todo esto pertenece a una sola sílaba. Oigan, no digo oigan, oigan, aquí hay diptongo, dictongo. No se tildaba la I, así que no era la C. A ver, vuelve a revisar. ¿Cuál crees que sería? La B, Miss. A ver, a ver. Mohino, correcto. Hiato. Laúd, también la ud, hiato. Tardía, se mantiene cuando termina en mente también. Etíope,
Etíope, correcto. Es la respuesta correcta, la B. Muy bien. Esa tenía todos los hiatos, ¿no? Ya está. Vamos a la pregunta ahora 5. La Miss. A ver si es la A. Perdón, la B, la B. La B. Ya vamos a ver. Dice, considerando el conjunto de reglas de acentuación escrita establecida en la ortografía de la lengua española, elija el enunciado que requiere mayor cantidad de tildes. Vamos a ver. Empezamos a ver con la A y la B, ¿no? La mayoría, y acto acentual, de los mamuks, ahí no, porque es aguda, termina en secuencia consonántica, perecieron en la última glaciación, diptongo y palabra aguda. Los cibors, cibor, tilde, grave, termina en secuencia consonántica. Son los superhéroes, héroes, en las películas de ficción, aguda y esdrújula. El sándwich de pollo es una comida rápida y fácil de preparar. D. Lía. Debes averiguar cuál es la función, cuál enfático, es la función aguda, termina en N, de los bíceps, grave, termina en secuencia consonántica, y los tríceps, secuencia consonántica. El guión del Webster, grave, termina en secuencia consonántica, por un puñado de dólares, a esdrújula, fue un plagio. A ver. Mayor cantidad de tildes. La primera tenía 3,
la segunda 4, la tercera 3, la 4 tiene 5 y la última tiene 2. ¿Quién tiene mayor cantidad? La D. Me faltó Ahí, ¿cuál te faltó? ¿Cuál te faltó? Mm, en los bíceps y en los trips. Ah, ya. Claro, estas son palabras graves que terminan en secuencia de consonante y deben de tildarse. En cambio, las agudas, por ejemplo, acá mamux es una aguda, entonces no se tilda cuando terminan en secuencia consonante. Pero ahí está para que lo repases, entonces era la letra D. Digamos. Ahora la pregunta 6. Pregunta, dice, señale la alternativa que presenta mayor cantidad de expresiones complejas. Esas palabras compuestas, ¿no? También. La emis. La E me dices, ¿no? A ver, vamos a ver. Ahora llámala. Acá hay una forma verbal con pronombres, ¿correcto? O mándale también un mensaje de texto y cuéntaselo. Una sobresdrújula se convierte el verbo más los pronombres. Hay 3, ¿no? En la demás teníamos, se sonrió, pero expresiones complejas decía, ¿no? Angelical, no lleva tilde, espantapájaros, sí, cumplió como aguda. El zoológico tenía un puercoespín, ahí, ¿no? 16, pregúntale, lógico, matemático. Y habían 2 palabras complejas. 100 pies, típicamente. Estas que estamos, pantapájaros también, ¿no? Son las palabras que son consideradas expresiones complejas, ¿no? ¿No? Había una por acá, 2, habían 2 formas, acá también 2, y en la E teníamos 3. Entonces, esta era la que tenía mayor cantidad. Obviamente, podemos tildar también otras palabras. Le sonrió, angelicalmente le cumplió su deseo. El zoológico, lógico, tenía hiato, un cuerpo gen sudafricano. Pregúntale al psicólogo qué es la inteligencia. Sin pies domésticos, ya no había nada, ¿no? Lo que está en azul no son palabras o expresiones complejas, pero también necesitaban tildarse, ¿no? Entonces la letra E era la respuesta correcta en esa pregunta. Pasamos ahora a la pregunta 7. Todo era tildación, así que aplicando la regla. Full práctica.
A ver, vamos. Nadine que se ha quedado. La C. Letra C, vamos a ver. A ver, dice, aplica las reglas de acentuación gráfica a los enunciados propuestos. Luego señalen cuál de ellos se ha requerido mayor cantidad de tildes. Mayor cantidad de tildes. Dice, el Mesías fue quien lo salvó. El Mesías fue quien lo salvó. Guió, honró, aceptó sus ruegos. ¿Cuál es el efecto si tomo té de guión y cúrcuma todos los días? La mujer no sabía ni quién era ni qué quería, ni de dónde venía. D. El médico, Saúl Iato, le dio el alta a Isaías, porque lo vio recuperado. Aún siendo egocéntrica, incluso siendo egocéntrica, Aida dio todo de sí. Mas él, pero él le pagó mal. Ya están tildadas. A ver, mayor cantidad de tildes. Acá había 1, 2, 3, 4. En el otro, 1, 2, 3, 4 también. La C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. D, 1, 2, 3, nada más. Y en la E, 1, 2, 3, 4. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Teníamos una que tenía 6 y esta era la letra C, ¿no? Ahí está. Y Aton sabía quién, qué, son enfáticos, interrogativos, quería Yato, igual que venía y dónde el interrogativo. Así que la letra C era la respuesta. Pregunta 8. Profesora, buenas noches. Hola Bianca, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos repasando la pregunta y estamos en la 8. ¿Tienes alguna consulta Sí, particular? profesora, es una foto. ¿Podría enviársela por el chat, por favor? A ver. Ya está, profesora. Son dos preguntas, son de los exámenes ordinarios. Y mi duda es que en una pregunta
está incaico, imperio incaico, la palabra incaico está con mayúscula y en el otro examen incaico está con minúscula. Entonces mi duda es si incaico va con minúscula o con mayúscula. Por favor. Bueno, incaico, cuando tú tienes la palabra imperio incaico, siempre ese gentilicio va a ir con minúscula. Siempre. ¿Ya? Voy a mirar la pregunta un ratito. A ver si lo puedo Sí, reducir. en ambos está acompañado con la palabra imperio. Por eso es mi duda. Porque Ya, se entonces, contradicen entonces. claro, puede haber habido un Y error es, de repente. pero es un A ver, examen vamos a ordinario. mirarlo, vamos a mirar. A veces nos pasa. Eso es que del examen. Este, Sí, ¿de del qué examen. ciclo? ¿De qué ciclo? Uno fue del ordinario virtual 21.2 y el otro es del 22.1. Ahí les envié 22.2. ambos. Sí, lo estoy copiando para poder mirarlo porque está de cabeza y no lo voy a poder leer. Ay, sí, Espérate. disculpe. No te preocupes, voy a tratar de acomodarlo en un Word para poder leerlo, si no, no te voy a poder Muchas ayudar. gracias. A ver. Ah, tarara. Ujú. Ya, a ver. Mm, ok. Ya, a ver, en la pregunta 47 que me mandaste la duda, a ver, dice, el empleo correcto de las letras mayúsculas y minúsculas está por normal. Deseo seleccionar enunciados con correcta escritura, ¿no? La primera es incorrecto, ¿no? UNICEF, ahí está, debe de estar solo la primera con mayúscula. Entonces está descartada. Profesora, Luego, disculpe, ¿está compartiendo pantalla? Porque no puedo verlo. no estoy compartiendo pantalla. Estoy teniendo en mi Word para leer, pero tú estás viéndolo está en el chat, ¿no es cierto? Pero, a ver, espérate, Sí, déjame, está bien. por favor, espérate, déjame, es que tengo que guardar el archivo. Voy a ponerlo 2022. A ver, a ver. ¿Ahí ves? ¿Ahí ven, chicas? ¿Sí? Sí. ¿Lo observan? ¿Ahora sí? Ya, a ver. He copiado la foto. A ver, un ratito. Solo trabajarlo con el PDF mejor, pero creo que se ha montado, ¿ven? Ya, esta es una de las preguntas. Ya, acá les decía que en el caso de las proposiciones que hay, bueno, UNICEF está mal porque cuando es un acrónimo
Las siglas tienen que mantenerse entre 3 a 4 letras, todas en mayúsculas, salvo que sea un nombre ya común, como OVNI o radar, ¿no? Pero si en caso de UNICEF, INAVIF, ¿no? CEDAPAL, por ejemplo, solo la primera. Es una excepción en tal caso las letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Donde todas van con mayúsculas. Entonces ahí se ha descartado. En la 2, dicen. En la 2, Leonardo, La Madrid. Bueno, los apellidos, ¿no? Sabemos que va con mayúscula, ya sea con el nombre o sin el nombre. El artículo va con mayúscula cuando el apellido únicamente tiene artículo. La Madrid, La Piedra, etc. Después dice Fernando de la Sierra, ¿no? Este D debe estar con minúscula porque Fernando está presente. Si no hubiera estado, entonces sí iría la preposición con mayúscula. En la 3 dice, Manco Cápac fue el fundador y primer gobernante del imperio incaico. Aquí imperio va con mayúscula. Incaico no. Incaico debe estar con minúscula. ¿Ya? Habla de los imperios, por ejemplo, imperio romano, imperio, imperio, a ver, ¿qué más? ¿Qué otro imperio ha habido? Incaico, imperio romano, ¿no? Todo lo que es gentilicio. ¿Qué dice el solucionario? Dice, hay uso de letras mayúsculas en el nombre Manco Cápac, claro, y la palabra imperio, exacto. Quizás no se nota y la I debe haber sido minúscula o... A ver, vamos a mirar. En literatura, dice Universal, leí las aventuras del pícaro Guzmán de Altar. Ya, los títulos de las obras van con mayúscula, ¿no? Y como es el nombre del curso literatura, claro, solo por aludir a ello. Entonces debe ser 3 y 4, la C. En la 47, si te ponen estas opciones, yo creo que no se nota bien y esa I, y eso también que para los exámenes, Bianca y Nadine, cuando se trate de la I, hay que estar bien clara la escritura y ustedes preguntar, ¿esa I es mayúscula? ¿Esa I está con tilde? Que te indiquen porque a veces al momento de escribir no se nota bien, sobre todo al momento de imprimir posiblemente. Entonces puede darse esa situación, ¿ya? Pero yo tendría que señalar que incaico va con minúsculas, solo imperio con mayúsculas, para que sea correcta la 3 y la 4, ¿ya? Porque en los demás casos hay errores totales, ¿no? En la primera y en la segunda son los errores muy evidentes, ¿no? En la 3, si hubiera sido un error de haberle puesto mayúscula incaico, también hubiera estado con error, pues, ¿no? Porque incaico debe estar con minúscula. Eso es lo que te tendría que señalar, ¿ya? Ahora, la otra pregunta que decía, a ver, esa de acá, ¿no? A ver, de acuerdo al empleo, doña Mariela Vargas de Suárez, que dice ahí, padece del mal del Parkinson, correcto, ¿no? Está bien, mal de Parkinson, Parkinson como ahí. El imperio incaico, otra vez, incaico debe estar con minúscula, claro. Surgió en la región, el imperio incaico surgió en la región de los Andes peruanos. ¿Cuál peruano va con minúscula? El romanticismo originó como una corriente. Ya, eso, romanticismo por ser uno de los movimientos, de los 4 movimientos principales, ¿no? Romanticismo, barroco, renacimiento, todos ellos van con mayúscula, ¿no? Y si digo romanticismo francés, francés con minúscula.
Constelación de Capricornio. Constelación es el nombre genérico, va con minúscula. Rige el signo de zodiaco Capricornio. Signo de zodiaco, sí, Capricornio. Claro, el nombre del signo va con mayúscula. Ujú. Ya. Entonces, básicamente, tu nombre, Bianca. Bianca, yo creo que al momento de haber planteado la pregunta, creo que por acá puede haber habido un error en colocar esta I, ¿no? Mayúscula, cuando debía estar con minúscula, ¿ya? Queda claro que al decir imperio incaico, solo la palabra imperio va con mayúscula. Los gentilicios para indicar o esa referencia con minúscula. Recuerda el caso de imperio romano. Romano va con minúscula, es similar a imperio incaico, ¿ya? Entonces, eso además también en la solución te lo han considerado, así que debe haber habido acá un error. Tampoco dentro de la solución había una sola respuesta. Supongamos si hubiera dado el caso, no quedaba solamente la 4, ¿no? Así que el error mayor, los errores sí totales, pues estaban en las demás opciones. Aquí había que haber preguntado y en ese momento del examen, ¿no? Entonces Ya, recomiendo, profesora, Bianca, muchas gracias. que cuando se trate de una I, se cuestione bastante y se fije muy bien, porque a veces sucede al momento de digitar esas palabras, ¿no? Dilación y sobre todo mayúsculas. Pero Ya, ya profesora, está. muchas gracias. Tengo otra A consulta ti, hija. adicional. Eso sí, bien rapidito. Es A sobre los ver, signos. dime. Por ejemplo, si yo digo, ella es del signo eh, Tauro, Tauro va con mayúscula. Pero si digo, ella es Tauro, Tauro va con minúscula. ¿Es así? Así es, así es. Claro, cuando tú indicas que estás bajo el signo tal, ahí va con minúscula. Yo soy Leo, tú eres Capricornio. En esos casos van con minúscula. Pero cuando hablas del signo en sí, el signo Leo es tal, ahí va con mayúscula y también sus representaciones. No te olvides. O sea, es representado por el león. León va con mayúscula. Entonces, esa es la Ya, forma profesora, está bien. correcta. Muchas gracias. A ti, Bianca. Gracias, Miss. Ujú. A ti, Gracias. hija. Ya nos Hasta vemos. Chao. Vamos a continuar con la pregunta 8.
Bien, vamos a resolver la pregunta 8. Nos dice que señale el número de palabras que requieren las tildes, ¿no? Veamos. La creación del podcast, así la creación aguda terminal, podcast, consonántica, se remonta al año 2004. Por entonces era simplemente una innovación tecnológica, aguda y esdrújula, que facilitaba a las emisoras de radio la difusión aguda de sus programas en diferido. Las estaciones podían publicar los podcasts en Internet y los oyentes descargarlos a su conveniencia. Hasta ahí. Entonces hemos omitido 7 palabras que debían de tildarse. La respuesta es la letra C. Ahora la pregunta 9. Me dice, dado el poco conocimiento de las reglas de acentuación gráfica, se incurren algunos desaciertos al momento de colocar la tilde. En tal sentido, señale el enunciado que presenta más errores. Cuidado con esta pregunta, más errores. A ver, un hacker nos dijo cuál es la diferencia entre un modem y un router. Si no te informan dónde está detenido, casi interrogativo, presenta un habeas corpus. Está en cursiva, no lleva tilde. Héctor, correcto. Trabajaba ad honorem. También es un vocablo latín, un habeas corpus que en su forma original va a estar obviamente sin someterse a las reglas. Cuando ya está en letra redonda, sí, ¿no? Acá lo explica en esta utilación de latinismo y extranjerismos. Las palabras latinas o extranjeras que han sido incorporadas al español se tilan según las reglas correspondientes. Croissant, aguda. Requiem como grave. Boulevard, aguda. Bonsai, aguda. Bypass, aguda. Espagueti, grave. Entonces, se someten a la regla de tilación cuando están en letra redonda. Si están en su forma original, ¿no? Básica, deriva, por ejemplo, del francés, latín, no lleva tilde, ¿ya? Los extranjerismos nos dicen que no están castellanizados, se escribirán en letra cursiva, como Vox Populi, Alma Mater, Software, Habeas Corpus, y obviamente no llevan tilde, ¿ya? Entonces, esto para aclarar el caso de habeas corpus ad honorem, que no se tildaba, ¿ya? Letra D. Era Vox Populi, poco, que Miriam, acá Miriam, faltaba tilde, grave, terminada en M, no toleraría otra infidelidad de Cristian. Grave, acá Cristian no lleva tilde.
¿Ya? Entonces habían en la D 3 errores, ¿no? El uso de celulares, tablets, laptops son necesarios en la educación. Entonces, en esa pregunta, la respuesta estaba en la letra D, ¿no? Voz populi se escribe entonces sin tilde, ya saben, en cursiva, es un latinismo no adaptado. Entonces, Miriam, por ser palabra grave, debía de tildarse al terminar en M, puede tildarse. Y Cristian no lleva tilde por ser justamente una palabra grave que termina en N. Eran 3 errores. Pregunta 10. Vamos a resolver entonces esta pregunta. Número 10. Gabriel García Márquez escribió. Gabriel García Márquez escribió, te quiero por quien eres, y no, te quiero no por quien eres, sino por quien soy cuando estoy contigo. Alumno Rodrigo, la tableta es un dispositivo electrónico, portátil, táctil, con pantalla táctil y con múltiples funciones. Letra C.
Señor Oliver, el forceps es un instrumento obstétrico diseñado para extraer un feto vivo por las vías naturales. La vida es corta, sonríele. A quien llora, ignora a quien te critica y sé feliz con quien te importa. Letra E. Aún no se habían sentado algunos, todavía no se habían sentado algunos. Cuando llegó el primer gol de Romario, aún así, incluso así el entrenador no se sorprendió. Tenemos la respuesta en la letra E. La palabra aún lleva tilde porque se puede sustituir por todavía, ¿no? Había y un hiato acentual. Llegó es una palabra aguda, terminada en vocal. Igual que sorprendió, son agudas las dos, terminada en vocal, lleva tilde. Así también es una aguda terminada en vocal. Esas eran las que tenían más acentos ortográficos que completar. Número 11. En la pregunta 11 tenemos el caso del porque. El porque tiene varias formas. Se escribe junto, se escribe separado, se escribe con tilde o sin tilde, ¿no? Entonces vamos a ver que el uso del porque, por ejemplo, cuando está junto, es igual a una conjunción causal equivalente al ya que, ¿no? Entonces, pudiera reemplazarlo por un ya que. Es una respuesta muchas veces. Como por ejemplo, no comprendía la gramática porque nunca la había estudiado. Entonces, este porque va a ir junto. ¿Ven? Va a ir junto. También hay un porqué separado y con tilde cuando posee un valor interrogativo o exclamativo. Entonces se separa en preguntas directas o indirectas. Por ejemplo, podría estar en en la oración P. Si hay gente que aún reza, dime, ¿por qué te niegas a escuchar? ¿Por qué te niegas a escuchar? Es como si preguntara directamente, ¿no? ¿Por qué te niegas a escuchar? En una pregunta directa, el por qué va separado y en una indirecta, igual porque es enfático. Después está el por qué cuando es un sustantivo que significa causa, razón o motivo. Suele estar algún determinante que le antecede, como en la C. No entiendo el porqué de su rechazo a las clases virtuales. El porqué. Punto, ¿no? Ahí está. Punto con tilde. Después tenemos otro uso del porqué cuando se separa y no lleva tilde, cuando actúa como una preposición por seguido de un pronombre. También puede estar seguido de una conjunción, que es que. Cuando es un pronombre yo lo puedo sustituir, depende del sustantivo que le antecede, por el cual o por el que o por la cual o por la que. Por ejemplo, en la letra A, Adolfo, el mal momento porque Celina atraviesa es evidente. O sea, es igual a decir el mal momento por el cual Celina atraviesa, entonces, por el cual, por el que. ¿Por qué le pongo estas, este reemplazo? Porque
estamos hablando de momento. El mal momento, y momento es masculino. Entonces, por eso lo reemplazo. El mal momento por el cual Celina atraviesa es evidente, o por el que Celina atraviesa es evidente. Entonces, se puede reemplazar de esa manera y ahí se separa y no lleva tilde. En el caso de la D, decía, ¿no? Felizmente se caracteriza porque lleva dos acentos fónicos. Se caracteriza por eso, ¿no? Entonces ese porque también va separado y sin tilde. Es como una conjunción. O sea, pues se caracteriza ¿por qué? Porque lleva dos acentos fónicos. Se caracteriza por eso. Entonces este porque puede ser la secuencia de un pronombre relativo, ¿no? Pronombre relativo o de una conjunción subordinante. ¿Ya? Este que se puede reemplazar en caso de pronombre. ¿Ok? Ya. Entonces ahí se completaba de esta manera los casos. Y para terminar, la pregunta 12 decía, a fin de que los enunciados sean comprensibles, escribe las expresiones con que. Decía, Lucía, esta es su última oportunidad. Con que aprovechala. Este con que se escribe junto. Es igual a decir así que, ¿no? Es una conjunción hilativa. Una conjunción hilativa. Puedo reemplazar así que aprovecha, ¿no? ¿Estás de acuerdo con que se restituya la tilde a solo? ¿Estás de acuerdo con esto? Entonces ahí va separado. ¿Estás de acuerdo con esto? Entonces es una preposición más pronombre relativo o conjunción subordinante, ¿no? Preposición con más pronombre relativo o conjunción subordinante. Entonces, el porque se escribe separado. En este caso es una conjunción, ¿no? Subordinante. Era el caso de la B. En la pregunta dice, con que estabas dispuesto a viajar, ahí es continuo, ¿no? No es con qué, sino con qué, continuo. Es una hilativa también. Ya conseguí la minivan con que podremos ir a Lunaguaná. Ya conseguí la minivan con la cual podremos ir a Lunaguaná. Aquí es separado. Ese con que es igual al pronombre relativo. Lo puedo reemplazar con la cual, con la que, etcétera, ¿no? Está reemplazando al pronombre, en el mismo caso. Me gustaría saber con qué dinero piensas viajar. Enfático, ¿no? Es un interrogativo. Entonces, este con qué posee valor interrogativo o exclamativo.
Conjunción. Ahí está. ¿Ya? Listo, chicos. Con esto nos despedimos. Espero que todo haya sido claro en este repaso y puedan ustedes también seguir practicando con sus ejercicios. Sería todo. Hasta la próxima semana, Dios mediante. Un abrazo a todos. Cuídense mucho.